Díselo, mijo, que somos poquitos y la vuelta está dura, díselo. Métale, métale. El sonido del trapiche aún resuena en las montañas de San Sebastián de Palmitas. Es el mismo sonido que ha acompañado por generaciones la vida campesina de este corregimiento, donde la panela, el café y la tierra son más que sustento, son herencia, identidad y memoria, pero esa herencia hoy corre peligro. Cada día son menos las manos que se quedan trabajando en el campo y más los jóvenes que parten hacia Medellín en busca de otros caminos. Aquí, entre el olor a caña y el rugir del motor, el campo se enfrenta a un desafío silencioso, la falta de relevo generacional. Don Freddy Cano, dueño del trapiche de la finca La Arrinconada, mantiene viva una tradición que se resiste a desaparecer. A sus 53 años, combina la fuerza del trabajo con la experiencia del campo. En las montañas de San Sebastián, su finca es una de las dos que aún sigue moliendo caña. Aunque cada vez es más difícil, los costos suben, la mano de obra escasea y cada vez son menos trabajar en el campo. Venga, para que me ayude a arriar una cañita que yo lo voy a pagar a 90. Y me dijo, oigan, si se están bobando. 90, me están pagando a 100. Entonces, o sea que me quiso decir que le pagara a más de 100. Y yo le dije, no me da. Si la panela se vendiera a 150.000 pesos la paca, yo podía pagar a 100 o 110.000. Bueno, entonces ese es uno de los motivos que no da. Detrás de esa realidad se esconden causas estructurales que durante décadas han afectado al campo colombiano, y es la ausencia de políticas sostenidas, la falta de garantías laborales y las dificultades económicas que hacen que muchos jóvenes no vean en la tierra un futuro posible. Así lo explica Sandra Colorado, profesora y experta de planeación territorial del Colegio Mayor de Antioquia. El Estado colombiano ha tenido muy abandonado el campo. No se han generado unas políticas, por ejemplo, de pensión. Es la única población trabajadora en el país que no se pensiona, que no alcanza una pensión y que tienen que seguir trabajando hasta su muerte, pues para alimentarse ellos y no solamente a los demás, sino para alimentarse a ellos. Entonces, esas condiciones históricas pues desestimulan a los jóvenes para producir en el campo. Además de eso, que los préstamos que se hacen para la compra de semilla, para cultivar y para producir son demasiadamente altos, no dejan una buena inversión, entonces eso también desestimula de ver el campo como una opción de vida. Como don Freddy, muchos campesinos trabajan jornadas extenuantes para sostener una producción que alguna vez fue el motor económico del corregimiento. Hoy, de los 18 trapiches que existen, solo sobreviven 2. Cuando yo estaba muy joven, que trabajaba pues jornaleando con mi papá, me acuerdo que habían por ahí alrededor de unos 18 trapiches acá. La preocupación de don Freddy no es la única. Desde el corregimiento, las autoridades locales también advierten el mismo panorama, una juventud que poco a poco se aleja del campo y de sus raíces. Así lo expresa Jairo de Jesús Ospina Ospina, edil del corregimiento. En este momento los jóvenes no se quieren apropiar de lo que tienen y de las bondades que nos representa el campo. Entonces yo creo que para esto hay una cuestión grave y yo creo que esto se debería implementar a través de los colegios unas materias que incentiven al campo. La falta de relevo generacional amenaza no solo la producción, sino también el tejido social de las veredas, donde los jóvenes se marchan en busca de estabilidad. Don Freddy vive esos cambios. Su trapiche, uno de los pocos que resiste, guarda la memoria de una época en la que la panela era el corazón económico de Palmitas. Pero si la poca gente que había, todos trabajaban arriando prácticamente aquí en San Sebastián de Palmitas, prácticamente el recurso era la panela, más que todo. En el trapiche, la mayoría de los trabajadores supera los 50 años. Los jóvenes, aunque aún presentes, son minoría. El envejecimiento de la mano de obra es evidente y preocupa a quienes dependen del campo. Las razones van más allá del cansancio. En la ciudad hay educación, empleo y un estilo de vida que resulta más atractivo para muchos. Sin embargo,
Claudia Montoya, coordinadora del programa Soberanía Alimentaria de la Corporación Penca de Sávila, revela una realidad muy distante de la ilusión con la que muchos campesinos migran a la ciudad. No es que la ciudad les ofrezca tampoco mejores garantías, porque muchos de ellos en lo que se emplean es, por ejemplo, en mototaxis, ¿cierto? En el transporte veredal, que entre otras cosas ni siquiera tiene regulación y tampoco te permite tener la garantía de un trabajo con todas las prestaciones sociales, pues pensión, salud, cesantías, vacaciones. O sea, también van a llegar a la vejez probablemente sin la posibilidad de pensión. Otro desafío que amenaza la agricultura en Palmitas es el loteo. Cada vez son más los terrenos que dejan de sembrarse para convertirse en espacios urbanizados o de vivienda, indica Michael Giraldo, promotor local de gobierno de San Sebastián de Palmitas. Por el nuevo auge también del loteo que se ha venido presentando también en los diferentes municipios. Todos sabemos pues que Medellín es un territorio que está en expansión permanente, entonces muchas personas al no encontrar la capacidad de explotar económicamente de buena manera sus cultivos, pues lo que hacen es lotear más bien sus terrenos y evitar así que se puedan utilizar para el cultivo de diferentes elementos. El fenómeno, sin embargo, no solo tiene que ver con la venta de tierras. Según el ingeniero agropecuario Elvin Espinosa, este cambio también transforma a quienes habitan el campo y cómo se usa la tierra. Que ya no hay ese relevo generacional donde los jóvenes quieren desempeñar esas actividades de campo. De los poseedores de tierra, en este caso los padres, están inclinados más por empezar a vender y lotear, y el campo lo que está haciendo son que se están desplazando gente de las ciudades al campo por quizás el interés que existe de establecerse allí. Esas personas que se radican, que son de la ciudad al campo, se llaman neocampesinos. Esa transformación en la propiedad rural también refleja fallas en la planeación del territorio, indica Sandra Colorado. Vemos cambios en las dinámicas, vemos cambios como en los intereses y dejan de ser o agrícolas o dejan de ser rurales y pasan a urbanos, permitiendo entonces como las construcciones de vivienda, como otras dinámicas que se cambian ahí. Entonces creo que los actuales planes de ordenamiento no tienen estrategias suficientes, creo que no responden a las necesidades ni tampoco al cuidado del campesino y del territorio para la producción agrícola. A pocos kilómetros de la finca La Arrinconada, John Muñoz, de 73 años, también enfrenta los retos del campo. Su trapiche Aguas Lindas, uno de los dos que aún permanece activo, refleja la dureza de una vida marcada por el clima, el trabajo y la incertidumbre. Porque es que en el campo tenemos mucho contratiempo. Si es un verano muy extendido, acaba con los cultivos. Y si es un tiempo muy inviernoso, es muy duro, el campo es muy duro comprender. Con los años, el trabajo se ha vuelto más pesado y la ayuda más escasa. Don John lo sabe bien. Mantener su trapiche en funcionamiento requiere esfuerzo y constancia. La falta de mano de obra lo obliga a asumir tareas que antes compartía con varios trabajadores. Bueno, ahora otra cosa. Usted primero era muy fácil conseguir el personal. Ya usted se va de un trabajador en una molienda y te lleva al hijo y ya. Hoy en día le toca más trabajar a uno que es el dueño, que para que una molienda rienda tiene que estar usted en todo. Entonces ya a mí no me da. El ingeniero Espinosa afirma que cada vez son menos los jóvenes interesados en las labores del campo. Como instructor del SENA en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, observa que la mayoría de sus aprendices supera los 40 años, una tendencia que refleja el envejecimiento de la mano de obra agrícola. Normalmente atendemos hoy bajo la estrategia campesina grupo de formaciones de mínimo 15 personas. Ese promedio de edades está situado entre los 40 a 70 años. Ahí están el mayor porcentaje, podría hablar que entre un 80-90% de esos aprendices que se matriculan están en ese rango de edades. La participación de los jóvenes en estos cursos complementarios que se editan en las comunidades es muy baja. Después de tantos años de trabajo, don John teme que el esfuerzo de toda una vida se pierda.
Como muchos padres campesinos, enfrenta la realidad de que sus hijos no quieren continuar con la labor del campo. No, papá, yo no cojo trapiche, no. Él no tiene no es hijo, la señora. Él dice, no, papá, yo para vivir. Y usted ya acabó de vivir como era, y yo no me meto. ¿Por qué motivo? Digo, papá, si le daría a usted toda la vida bregando a estos trabajadores y en fin, ahora yo para ir a conseguir. No. En un momento, la conversación con don John tomó un tono distinto. El hombre, recio de sombrero, ruana y sandalias gastadas, se quedó en silencio. El brillo de sus ojos lo decía todo. Agachó la cabeza y el ala del sombrero cubrió su rostro mientras se apoyaba en su bordón. En ese instante, la voz se le quebró. Pensar en cerrar su trapiche, vender su tierra y dejar atrás la vida que siempre ha conocido fue suficiente para que las lágrimas hablaran por él. O sea, que eso es una decisión dura. Sí, señor. Un breve silencio llena el aire y luego, con resignación, agrega: Entonces, aquí los trapiches tienen que desaparecer. Las transformaciones del campo no se limitan solo al corregimiento de Palmitas. En otros corregimientos cercanos también se perciben cambios en la vocación productiva y en el uso del suelo. Así lo explica Michael Giraldo, quien ha sido testigo de cómo las dinámicas rurales han empezado a desplazarse hacia otros intereses económicos. Incluso hay una vereda muy particular, que es la vereda del Carmelo, del corregimiento de San Cristóbal, en donde los territorios o los terrenos ya no están siendo utilizados para hacer huertas, sino por el contrario, se han alquilado a antenas celulares, antenas de transmisión radial, en todo tipo de antenas, y uno es pues muy charro porque vos vas allá y más allá de ver huertas como tal, lo que vas a ver es antenas por todos lados en esta vereda. Entonces sí, yo creería que más allá, va más encaminado como en el cambio de vocación económica también de la familia como tal. Don Freddy sabe que mantener sus moliendas no es fácil. La falta de personal lo obliga a multiplicarse entre las diferentes tareas del día. Hace unos años decidió reinventarse, abrió su finca al turismo rural y hoy combina la producción de panela con recorridos educativos, donde enseña todo el proceso, desde la siembra hasta el producto final. Aún así, se pregunta quién continuará cuando sus fuerzas se agoten. Me puedo mover todavía, gracias a Dios. ¿Usted cree que a la vuelta de 4 o 5 años yo voy a seguir el mismo ritmo? Ya con 60. Entonces, veo que esto esto va terminando. Desde la alcaldía de Medellín existen programas de créditos con bajos intereses para los campesinos, para comprar insumos, mejorar la infraestructura, para producir y promover el relevo generacional. Por parte de la alcaldía se trabaja en la implementación del acceso a créditos para productores del sector agropecuario, pero la realidad sigue siendo la misma. No todos los campesinos acceden a los créditos por miedo al interés, que aunque bajo, también es constante, y echar a rodar un cultivo requiere de mucho tiempo para empezar a ver resultados verdaderos. El eco del trapiche sigue vivo entre las montañas de San Sebastián de Palmitas, recordando la fuerza de una tradición que se resiste a desaparecer. Aunque el tiempo y la falta de relevo amenazan con apagar el trabajo campesino, aún persiste la esperanza de que nuevas manos vuelvan a sembrar futuro en la tierra que por generaciones ha sostenido la vida. Desde San Sebastián de Palmitas, el corregimiento más rural de Medellín, este es un reportaje de Daniela Acevedo, Manuel Carvajal, Mateo Jaramillo y Yorleni Paneso para Sextante Radio. Con mis cansados ojos